Bien, comenzamos con el primer tema, titulado Tratamiento de datos en ecología, una única variable dependiente. En este tema vamos a repasar una serie de conceptos que ya seguramente se han visto en otras asignaturas, como en estadística. Recomiendo, antes de comenzar con esta materia, repasar, por lo tanto, los apuntes que tengamos de estadística y también el uso de Excel, que vamos a utilizarlo frecuentemente en las prácticas, sobre todo en los apartados referidos a preparación de la tabla de datos, uso de fórmulas, etc. Este tema, como digo, es un breve repaso, una breve introducción a términos que ya nos deberían sonar, y es una introducción teórica necesaria para poder aplicar en la parte práctica de la asignatura los conceptos tanto estadísticos como ecológicos que nos van a ser útiles en la parte práctica de la materia. El tema está estructurado, como ven, en dos secciones. En la primera de ellas vamos a repasar someramente unos términos generales básicos referidos a diseño experimental, a bioestadística, y en la segunda parte vamos a ver ya casos particulares, casos singulares referidos al análisis estadístico de datos cuando tenemos una única variable dependiente. En el primer caso empezaremos hablando sobre tipología de experimentos. En ecología nos vamos a dar cuenta rápidamente que siempre vamos a estar hablando de experimentos de medición o experimentos de manipulación, es decir, experimentos mensurativos o de experimentos manipulativos. Ya veremos ahora la diferencia. Después vamos a introducir una diferencia esencial, que es tratar de distinguir entre unidades experimentales y medidas, unidades de muestreo. Después hablaremos un poco de las condiciones, de los requisitos básicos que precisa un experimento bien diseñado, que son sobre todo la necesidad de que existan réplicas y controles de nuestras unidades, y terminaremos hablando un poco de qué son las variables en ciencia, qué son las variables en ecología, diferenciando las variables dependientes de las independientes y las variables predictoras y las variables respuesta. En la segunda parte del tema, como decíamos, vamos a introducir, cosa que ya desplegaremos más ampliamente en la parte práctica, pero aquí simplemente una breve introducción teórica a los modelos, las pruebas estadísticas que se aplican en el caso de que tengamos una única variable dependiente, haciendo referencia al análisis de la varianza, la ANOVA, y siempre menciono a los métodos no paramétricos que podemos hacer cuando no tenemos variables que se ajusten a los test que requieren métodos paramétricos. ¿Qué es un experimento? En ecología y en ciencia en general, pero en ecología en particular, es un intento de comprobar una hipótesis. Nosotros, aplicando el método científico, hacemos una serie de observaciones en la naturaleza que nos llevan a formular una serie de preguntas que nos interesa contrastar o validar. Esas preguntas son las que llamamos hipótesis. Para poder contrastar o validar estas hipótesis tenemos dos alternativas. O bien nos limitamos simplemente a observar, a medir las variables que nos aparecen dadas ya en la naturaleza, entonces estaríamos hablando de experimento en este sentido entre comillas, porque realmente no experimentamos, sino que nos limitamos simplemente a medir o a ver lo que hay en la naturaleza. Estaríamos hablando en el primer caso de un experimento de medición, aquí lo tenemos, y en el segundo de los casos hablaríamos ya de un experimento de manipulación, en el cual nosotros sí que alteramos las condiciones naturales, las condiciones ambientales, para provocar el efecto que nosotros queremos medir u observar en la naturaleza. En cualquiera de los casos, ambos tipos de experimentos implican siempre la toma de medidas, de mediciones.
las variables, los aspectos de la naturaleza que nosotros medimos van a ser las variables. Hablaremos de ello dentro de un momento. Y dónde se toman estas medidas, estas mediciones, son las unidades experimentales. Ya vamos viendo, por lo tanto, una serie de términos, una terminología, una especie de diccionario que vamos a recurrir a él a lo largo de la asignatura y que conviene que tengamos muy claro el significado, el uso y la aplicación de los diferentes términos que vamos a ir viendo. Por lo tanto, tenemos, repito, qué es un experimento y ahora vamos a ver qué son las unidades experimentales. Las unidades experimentales, la definición que se puede dar de ellas es que son las divisiones más pequeñas del material experimental que nos permiten que cada una de ellas reciba diferentes tratamientos. Yo creo que con algún ejemplo se podrá ver esta definición. Cuando nosotros, por ejemplo, nos interesa comprobar la hipótesis de si los hayedos, por ejemplo, son más diversos, tienen más una diversidad de, por ejemplo, de aves o de pájaros mayor que los pinares. Esta es una hipótesis que nosotros podemos formular y que los métodos estadísticos, bioestadísticos, nos permiten validar. Pues bien, para contrastar o para validar esta hipótesis, nuestra unidad experimental sería un bosque, una unidad, un territorio, una zona forestal que nosotros identificamos o bien por nuestro conocimiento previo o bien por la bibliografía como perteneciente a una de estas dos categorías, a pinares o a hayedos. Hay un error muy común que tenemos que tratar de erradicar, que es confundir unidad experimental con medida. Dentro de cada unidad experimental, dentro de cada bosque, en este ejemplo, es donde hacemos las diferentes medidas de las variables que queremos observar. En este caso, pues tendríamos unidad experimental cada uno de los bosques que yo estoy intentando comparar, por ejemplo, un bosque hayedo y un bosque pinar, y las diferentes medidas que yo hago dentro de cada unidad experimental, de cada bosque, nos permitirán, aplicando el test estadístico adecuado, comprobar si efectivamente nuestra hipótesis se ajusta a la realidad o no. Aquí ponemos al final que en experimentos mensurativos, en los cuales el experimentador no altera, por ejemplo, en condiciones de laboratorio, para provocar la aparición de esas condiciones, sino que simplemente se dedica a observar o a medir esas variables en la naturaleza, en este tipo de experimentos, las unidades experimentales se denominan normalmente zonas de estudio, ¿no? En el ejemplo que vimos antes, pues teníamos zona de estudio 1, un pinar, zona de estudio 2, un hayedo. Es necesario aclarar que no es lo mismo zona de muestreo que unidad de muestreo. Las zonas de muestreo pueden incluir varias unidades de muestreo, de hecho, normalmente así es. Una cosa que tiene que quedar perfectamente clara es que cuando hablamos de que los experimentos en ecología y en ciencia en general necesitan réplicas, las réplicas, como decimos ahí, son las repeticiones de las unidades experimentales que se someten a el mismo tratamiento. Decía que cuando hablamos de la necesidad de que nuestros experimentos estén replicados, las réplicas no se refieren a la necesidad de medir varias veces la misma variable en la misma unidad experimental, sino a la necesidad de repetir las unidades experimentales. ¿De acuerdo? Nosotros podemos medir la misma variable, por ejemplo, en el ejemplo que poníamos antes de diversidad de aves o diversidad de pájaros, podemos medir varias veces esa variable en cada unidad experimental,
pero no por ello tenemos varias réplicas. Lo que tenemos que replicar son las unidades experimentales, no las mediciones que realicemos dentro de cada unidad. Ejemplo, nosotros queremos comprobar la hipótesis de que la adición de nitratos, por ejemplo, altera la riqueza, el número de especies de herbáceas en los suelos de Castilla y León, por ejemplo. Pues bien, si nosotros definimos como unidad experimental una franja de terreno de, por ejemplo, una hectárea, las diferentes medidas que hagamos de esta variable de riqueza de plantas dentro de esa misma hectárea, de esa misma unidad experimental, no nos aseguran de que tengamos varias réplicas, porque estamos partiendo de la base de que tenemos una única unidad experimental. Si necesitamos réplicas, como es el caso de todos los experimentos en ecología, deberemos replicar el número de unidades experimentales. Por ejemplo, teniendo varias parcelas, varias zonas, varias áreas de terreno de esa extensión de una hectárea, dentro de las cuales podemos realizar una o varias mediciones de ese parámetro, de esa variable que queremos medir. Por lo tanto, utilizar las unidades de muestreo, las unidades experimentales como réplicas, las mediciones que realizamos dentro de cada unidad experimental como réplica es incorrecto, a no ser que queramos que nuestras conclusiones se limiten a ese área de estudio. Pero como normalmente nuestro interés es generalizar lo más posible nuestros resultados, lo que debemos hacer es aumentar el número de unidades experimentales donde aplicamos nuestros tratamientos. El hecho de considerar como réplicas las distintas mediciones repetidas que nosotros hacemos de la misma variable dentro de cada unidad experimental es un error muy común que se conoce como pseudo-replicación, que es el hecho de considerar como réplicas lo que realmente son mediciones repetidas de la misma variable. El segundo requisito que nos garantiza de que estamos ante un diseño experimental correcto es la presencia de controles. Los controles son aquellos tratamientos en los cuales dejamos las condiciones naturales que nos encontramos en la unidad experimental tal cual nos la encontramos sin aplicar tratamiento ninguno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el control sería el testigo, es decir, el blanco o el nivel base frente al cual se compararán a posteriori los otros tratamientos, la eficacia de los otros tratamientos. En el caso de experimentos multifactoriales, veremos a continuación de qué se trata, puede ser que los niveles aplicados a uno de los tratamientos o uno de los factores nos sirvan de control para con respecto al otro tratamiento o al otro factor que queremos estudiar. Esto ya lo entenderemos más fácilmente en la parte práctica de la asignatura. Bien, nos estamos refiriendo constantemente al término variable. Si lo pensamos bien, realmente toda la actividad científica, y la ecología no escapa a esta definición, consiste en relacionar variables. ¿Qué es una variable? Variable es cualquier aspecto de la naturaleza que yo puedo medir o cuantificar o expresar de alguna forma. Otro error muy común que nos encontramos frecuentemente es considerar que una variable es un aspecto que se debe expresar necesariamente mediante cifras, mediante números. Esto veremos que no es siempre así. Hay muchas variables que se expresan mediante términos, mediante palabras. Por ejemplo, las variables cualitativas, que veremos ahora de qué se trata. Pero en definitiva, una variable no significa que sea una realidad expresable simplemente con números. A veces se expresan con palabras, con términos. Una primera clasificación atiende a si las variables son dependientes
o independientes, a veces también llamadas variables. Las primeras, las dependientes, se llaman a veces variables respuesta. ¿Cómo sabemos una variable es dependiente o independiente? Pues simplemente atendiendo a su papel, a su posición dentro del diseño experimental. Por ejemplo, si yo quiero saber si en diferentes tratamientos experimentales, por ejemplo, si en diferentes concentraciones de un determinado fertilizante hacen crecer más o menos a una especie de planta, en un experimento que podemos desarrollar, por ejemplo, en el laboratorio, ¿qué depende de qué? Pues evidentemente el crecimiento de la planta, valorado, medido, por ejemplo, en términos de biomasa o de biovolumen o de talla de la planta, eso sería claramente la variable dependiente. ¿Por qué? Porque nosotros suponemos experimentalmente que depende esa variable del tratamiento, los factores experimentales que yo estoy aplicando en el laboratorio, ¿no? Entonces, en este caso, la variable dependiente sería el crecimiento de la planta, medido por ejemplo como peso seco de la planta, y la variable independiente sería el tratamiento que yo estoy aplicando para ver si la planta crece o no crece en determinadas circunstancias. Por ejemplo, la adición de más o menos fertilizante o más o menos abono o de diferentes abonos. Aparte de que las variables sean dependientes o independientes, otra forma de clasificarlas es en cuantitativas y cualitativas. Como su nombre indica, las variables cuantitativas son aquellas que yo puedo cuantificar, es decir, que se expresan mediante números reales o números naturales. Por ejemplo, pH del agua, que puede ser 7, 8, 6,5. Otra variable cuantitativa puede ser número de individuos que hay de una especie. Por ejemplo, en un estudio de campo puedo cuantificar la densidad poblacional de lobos y tengo una variable, por lo tanto, cuantitativa que se expresa con un número. Por ejemplo, 2 individuos por hectárea o 10 individuos por hectárea. Eso sería un ejemplo de variable cuantitativa. Las variables cualitativas, por el contrario, se expresan mediante términos o palabras que normalmente en la literatura aparecen bajo el nombre de categorías o factores de variación. Para nosotros las vamos a considerar sinónimos, estos tres términos, aunque no son exactamente así, pero bueno, para nuestro fuero interno vamos a considerar que factor, categoría o variable cualitativa es lo mismo. Una variable cualitativa típica sería, en el ejemplo que hemos visto hace un momento, por ejemplo, diferentes niveles de un determinado fertilizante, pues sería un típico ejemplo de variable cualitativa. En este caso la variable sería fertilizante con varios niveles de ese factor o de esa variable, que sería el primer factor sería el tratamiento nulo, el control. El primero de los niveles sería, por ejemplo, bajo nivel de fertilizante. El segundo nivel sería nivel medio de fertilizante. El tercer nivel, nivel alto de fertilizante. La variable sería cantidad de fertilizante. Los diferentes niveles serían esos 4 niveles que he expresado. Bajo o nulo, el control, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En un ejemplo de una variable cualitativa de un factor que estuviera categorizado en 4 niveles. Por lo tanto, hemos visto que las variables pueden ser tanto independientes como dependientes y al mismo tiempo pueden ser cuantitativas y cualitativas. Por lo tanto, combinando ambos criterios clasificatorios, llegamos a 4 posibilidades, ¿no? Combinando cada pareja, llegamos a ver que tenemos 4 casos diferentes. Que las dos variables que estamos comparando sean cuantitativas,
que las dos sean cualitativas, o bien que la variable independiente sea cuantitativa, o bien que la variable dependiente sea cualitativa, ¿no? Entonces, en el primer caso, en el caso de que ambas variables sean cuantitativas, el método estadístico adecuado para analizar este caso sería aplicar una regresión de tipo lineal. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, queremos ver el efecto de la precipitación sobre la producción primaria de un ecosistema. Ambas variables, tanto la variable respuesta como la variable independiente, precipitación y producción primaria, son de tipo cuantitativo porque se expresan mediante números. Precipitación en medida, por ejemplo, en litros por metro cuadrado o en milímetros de precipitación, y producción primaria, por ejemplo, en gramos de carbono producido por metro cuadrado de terreno o de área, ¿no? En este caso estaríamos ante un caso que se puede analizar aplicando métodos de regresión lineal. En el caso de que la variable independiente sea de tipo categórico, estaríamos en un caso muy frecuente en ecología en el cual el método estadístico a aplicar en este sentido sería un análisis de la varianza, en siglas en inglés ANOVA. Veremos con detalle un poquito después cómo tratar este caso concreto en el cual la variable independiente es de tipo categórico, es una variable cualitativa con L, pero la variable dependiente sigue siendo de tipo cuantitativo. El ejemplo que veíamos antes de crecimiento de la planta versus diferentes niveles de fertilizante. Sería un caso en el cual el factor con diferentes niveles sería nuestra variable cualitativa, nuestro factor categórico, y el crecimiento de la planta sería una variable típicamente cuantitativa, porque la cuantificamos con diferentes, con números reales, en este caso midiendo, por ejemplo, la biomasa o el crecimiento en cualquier sentido de la planta con la que estamos experimentando. En el tercer caso, tenemos justo el contrario que el que acabamos de ver. En este caso, la variable independiente es de tipo cuantitativo, pero la variable dependiente es de tipo categórico. Aquí tenemos ejemplos sobre todo sacados de la medicina clínica, que es donde más veces aparece este tipo de análisis. Por ejemplo, una variable, una variable dependiente de tipo categórico típico sería la presencia o no de una determinada enfermedad en un paciente, por ejemplo, hipertensión, en este caso con dos niveles, o bien presenta esta enfermedad o bien no la presenta. En un caso más afín a nuestro campo, por ejemplo, sería comprobar si el peso del animal, una variable independiente de tipo cuantitativo, influye sobre el hecho de que el animal sobreviva o no, una variable dependiente de tipo categórico o cualitativo, ¿no? Porque solo tenemos dos niveles posibles, o bien sobrevive o bien no sobrevive. ¿De acuerdo? Y el último caso sería aquel en el cual ambas variables son de tipo categórico, tanto la independiente como la dependiente. También un tipo de diseño experimental muy frecuente en casos clínicos, ¿no? En casos de medicina. Por ejemplo, comprobar si el hecho de que el paciente sea o no fumador influye en el desarrollo o no de una enfermedad. Por lo tanto, aquí tenemos dos variables que son claramente cualitativas, categóricas ambas, la presencia o no de este hábito de fumar y la presencia o no de la enfermedad como variable dependiente. Bien, la buena noticia es que nosotros nos vamos a centrar en estos dos primeros casos, en los cuales
la variable dependiente es de tipo cuantitativo. Es decir, solo vamos a ver casos de regresión lineal y casos de ANOVA. Estos dos casos, como son menos frecuentes en ecología, los vamos a pasar por alto. Bien, a la hora de evaluar la verosimilitud de nuestra hipótesis, es decir, que si nuestra hipótesis es real, es decir, que si se ajusta a la naturaleza, estamos hablando de un contraste de hipótesis. Una vez que hemos formulado nuestra hipótesis biológica, nuestra hipótesis ecológica, lo que tenemos que hacer antes de poder testarla o validarla o hacer una prueba estadística que nos confirme si es real o no, es, como digo yo, es darle la vuelta, ¿vale? Nuestra hipótesis, la que nosotros queremos contrastar, la vamos a llamar hipótesis alternativa y la denotamos como H sub 1, ¿de acuerdo? Normalmente lo que nos interesa comprobar es que hay diferencias en la variable que estamos midiendo entre diferentes niveles de ese factor o de esa variable categórica que estamos comparando. Por ejemplo, decíamos al principio, queremos ver si hay diferencias en la riqueza o en la diversidad de aves entre dos tipos de bosques, ¿no? Pues esa hipótesis, la que nosotros formulamos al principio, la vamos a llamar hipótesis alternativa, H1. ¿Alternativa a qué? Pues a una hipótesis que llamamos hipótesis nula, que es exactamente igual que la anterior, pero dándole la vuelta. Si la hipótesis alternativa suponíamos que hay diferencias en riqueza o en diversidad entre los diferentes tipos de bosque, pues la hipótesis nula H0 sería que no hay diferencias entre los tipos de tratamiento que se comparan. En este caso, que no hay diferencias en riqueza o en diversidad entre los dos tipos de bosque. ¿De acuerdo? Esto es importante, este primer paso de dar la vuelta a nuestra hipótesis alternativa, porque los test estadísticos que se aplican en ciencia, en ecología en particular, siempre se refieren o siempre atacan a la hipótesis nula, no a la hipótesis alternativa. Si se confirma la hipótesis nula, entonces se rechaza nuestra hipótesis, la hipótesis alternativa. Si por el contrario el resultado del test o de la prueba estadística resulta en que la hipótesis nula no se valida, entonces podemos aceptar provisionalmente la validez de la otra hipótesis, de la hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? Este es el primer paso que tenemos que hacer a la hora de contrastar la hipótesis, es definir la hipótesis alternativa primero, darle la vuelta y a esa otra hipótesis llamarla hipótesis nula. El segundo paso es definir el grado de significación del test estadístico que vamos a aplicar, lo que se denomina comúnmente como alfa. Este valor de alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula de manera incorrecta, cuando en realidad es cierta, ¿vale? Normalmente se establece con el 5%, es decir, con un alfa de 0,05. En algunas ocasiones es necesario rebajar este nivel de este grado de significación a valores más bajos, del 1% o del 1 por 1000, pero normalmente el estándar científico es de trabajar con niveles de alfa de significación estadística de 0,05. Eso significa que hay un 5% de probabilidades de rechazar la hipótesis nula cuando realmente es cierta. Es decir, hay un 5, en nuestro ejemplo, hay un 5%, solamente un 5% de probabilidades de rechazar el hecho de que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los dos tipos de bosques cuando realmente sí las hay. El resultado de los test estadísticos va a ser doble. Por una parte vamos a obtener el valor de lo que se llama el estadístico, que es el valor final del test o de la prueba estadística que estamos aplicando, pero siempre asociado a un valor de P, que es la probabilidad de que no existan diferencias estadísticamente significativas
entre los diferentes tratamientos, es decir, la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Subrayo y enfatizo este no porque muchas veces tendemos a considerar que P es el valor, es la probabilidad de que la hipótesis nula, la hipótesis alternativa sea cierta. Esto es un error muy común, ¿vale? Repito, insisto, el valor de P es la probabilidad de que no existan diferencias estadísticamente significativas entre los niveles experimentales establecidos. Es decir, es la probabilidad de que el resultado que hemos obtenido se deba al azar. Si esta probabilidad es muy pequeña, menor que el grado de significación establecido para ese test, entonces concluimos que la hipótesis nula, que suponía que no había diferencia, es incorrecta, se rechaza y por lo tanto eso nos autoriza a pensar que nuestra hipótesis, la hipótesis alternativa, que es la que queríamos comprobar al principio, es correcta, es cierta. Vamos a suponer el caso más sencillo en el cual solo tenemos una variable independiente y una variable dependiente. En el caso de que la variable independiente sea un factor, sea una variable de tipo categórico, cualitativo, en este caso tenemos a su vez dos subopciones, que es que solo existan dos niveles, caso muy típico en experimentos, en estudios de laboratorio, en el cual el primer nivel sería el nivel control y el segundo nivel, solo tenemos dos, sería el nivel experimental. Por ejemplo, el hecho de añadir un fertilizante fomenta el crecimiento de la planta, sí o no. Ese sería un típico experimento en el cual podemos aplicar un análisis de la varianza, una ANOVA, porque solo tenemos dos variables, una dependiente y otra independiente. La dependiente sería el crecimiento de la planta, la independiente sería la adición de fertilizante con dos niveles. No añadimos fertilizante, el nivel control, añadimos fertilizante, nivel experimental. En ese caso, que es como digo, el más sencillo, el test estadístico a aplicar sería la T de student. En el caso de que tengamos más de dos niveles en ese factor, en esa variable categórica, por ejemplo, tengamos nivel 0 control, no añadimos fertilizante, pero queremos, por ejemplo, comprobar el rendimiento de tres abonos de tres fertilizantes diferentes, ABC, tendríamos en este caso cuatro niveles. Nivel 0, sin fertilizante, nivel 1, fertilizante A, nivel 2, fertilizante B, nivel 3, fertilizante C. O bien utilizando un único fertilizante pero con tres concentraciones diferentes. En este caso tendremos cuatro niveles. Nivel primero, control, sin adición de fertilizante. Nivel 1, adición de fertilizante en baja concentración. Nivel 2, adición de fertilizante en concentración media. Nivel 3, adición de fertilizante en concentración elevada. En este caso, en el cual tenemos varios niveles de la misma variable categórica, en este caso el tipo de análisis adecuado, la prueba estadística correcta sería el ANOVA propiamente dicho, el análisis de la varianza propiamente dicha. Estos dos tipos de test, tanto la T de Student como la ANOVA, solo la podemos aplicar en el caso de que tengamos variables de tipo paramétrico. Han de cumplirse tres condiciones, tres requisitos que son muy importantes tener en cuenta, porque el que se cumpla o no cada uno de estos requisitos en nuestras variables nos va a llevar a decantarnos por un tipo de test u otros a la hora de realizar nuestra prueba estadística. Estas tres condiciones que nos permiten aplicar estos test paramétricos, la T de Student o bien el ANOVA en su caso, son la independencia de las observaciones, de las mediciones, la normalidad de las variables y la homocedasticidad u homogeneidad de varianzas. ¿A qué se refiere la independencia de las mediciones? Se refiere, y aquí enlazo con lo que decíamos hace un rato, a que las
mediciones que realizamos en nuestro experimento tienen que ser independientes, es decir, realizadas sobre unidades experimentales independientes. Por ejemplo, si yo quiero, esto se suele explicar en casos de medicina clínica, por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos comprobar la utilidad o la validez de una dieta que hemos diseñado para unos pacientes. Tenemos dos formas de hacerlo. Una de ellas sería coger a 10 pacientes al azar y separarlos en dos grupos, porque necesitamos réplicas, ¿no? Cada individuo sería una réplica. Separamos esos 10 pacientes en dos grupos de 5 personas, cada uno de ellos sería una unidad experimental. Al primer grupo, el grupo control, no le aplicamos esa dieta, y al segundo grupo, al grupo experimental, le aplicamos la dieta y al cabo de un cierto tiempo de aplicar este tratamiento o dieta, pues medimos nuestros resultados, por ejemplo, evaluando el peso de el peso medio de cada grupo de pacientes o bien con otras mediciones al uso. Eso sería un ejemplo en el cual nuestras mediciones son independientes porque el grupo control es totalmente independiente del grupo experimental. Esta misma prueba, este mismo experimento se puede llevar a cabo con una única unidad experimental. Por ejemplo, pidiendo a los 10 pacientes que se pesen antes de aplicar a los 10 individuos, a las 10 unidades experimentales, la dieta y a las 2 o 3 semanas después de haberles aplicado a todos la dieta. Es decir, un experimento que consiste en medir antes y después de aplicar el tratamiento a las mismas unidades experimentales. En este caso, evidentemente, perdemos este primer requisito de independencia porque, evidentemente, las unidades experimentales no son independientes entre sí. Estamos midiendo esa variable peso en la misma unidad experimental, en el mismo individuo, dos veces, antes y después de aplicar el experimento. La segunda condición es la condición de normalidad. Esto se refiere a la necesidad de que las variables, sobre todo la variable respuesta a lo que medimos, en nuestro ejemplo la variable peso o en el ejemplo de la parcela la variable diversidad de aves, sea de tipo normal, es decir, que se ajuste a la curva de distribución normal o campana de Gauss. La tercera de las condiciones que se debe cumplir es la de homogeneidad u homocedasticidad de las varianzas. Es decir, que la dispersión de los datos en torno al valor medio sea razonablemente parecida o similar entre los diferentes niveles, entre las diferentes categorías que yo he medido en el tratamiento experimental. Si no se cumplen una o varias de esas condiciones, no puedo aplicar test paramétricos, por ejemplo, test student o test ANOVA. Ya veremos que se puede hacer en el caso de que alguna o varias de estas condiciones no se cumplan en nuestros datos. Vamos a ver un poquito más de cerca el análisis de la varianza. Decíamos que partíamos del caso más sencillo en el cual solo teníamos un factor, una variable categórica, una variable cualitativa y una única variable respuesta o variable, en este caso, cuantitativa, ¿no? En este caso hablamos de un ANOVA de una vía en el cual tenemos un único factor que varíe experimentalmente, ¿no? Como tenemos varios niveles, en el caso del experimento de fertilización con diferentes fertilizantes, con diferentes abonos, teníamos hasta cuatro niveles, contando con el nivel control. En el caso de que obtuviéramos diferencias estadísticamente significativas, en ese caso nos interesaría saber entre qué dos niveles aparecen esas diferencias. ¿Aparecen un crecimiento estadísticamente mayor entre el control y el nivel 1, o entre el nivel 1 y el 2, o entre el nivel 1 y el 3? Es decir, entre qué pareja de niveles
aparece o se desarrolla o aparece en nuestro caso un cambio, una diferencia estadísticamente significativa. Para saber entre qué pareja de niveles aparece este cambio, aplicamos un test post-hoc. Post-hoc, que significa después de. Es decir, después de que yo he comprobado con una ANOVA de que existen diferencias estadísticamente significativas, para saber concretamente entre qué dos niveles aparecen, aplico un test post-hoc. Veremos un ejemplo a continuación. Podemos complicar un poquito más el diseño ANOVA experimentando simultáneamente no con un único factor, sino con dos o varios más factores experimentales. Por ejemplo, queremos saber si la adición de agua hace crecer más o menos una determinada planta. Y simultáneamente nos interesa saber si la presencia o no de luz hace crecer a la planta o no. Podemos, por lo tanto, diseñar un experimento en el cual variamos simultáneamente ambos factores a la vez con un diseño bifactorial, en este caso porque tendríamos dos factores. Factor 1, presencia o no de agua. Factor 2, presencia o no de luz. En este caso es muy frecuente que aparezcan interacciones entre los dos factores, es decir, por ejemplo, que nuestra planta crezca solo si hay agua y si hay luz a la vez, es decir, con una determinada combinación de niveles entre los dos factores experimentales. Y por último lugar, hay un tipo de ANOVA muy frecuente en ecología, que es una ANOVA en el cual no se cumple la condición de independencia, porque estamos haciendo medidas repetidas, normalmente en el tiempo, pero a veces también en el espacio. Nosotros nos referimos sobre todo a ANOVAs de medidas repetidas en el tiempo, en el cual se mide la misma unidad experimental varias veces a lo largo del tiempo, por ejemplo, antes y después de recibir un tratamiento o, por ejemplo, haciendo mediciones regulares, periódicas de la riqueza de plantas que hay en una parcela a lo largo del año, por ejemplo, haciendo mediciones cada X tiempo, por ejemplo, todos los meses. Sería un típico ejemplo de ANOVA de medidas repetidas, que es un caso particular que se tiene que aplicar en el caso de que nuestro experimento contemple la necesidad de medir repetidamente la misma unidad experimental en el tiempo. Aquí vemos un ejemplo de los resultados de una ANOVA en un experimento bifactorial, en un experimento mesurativo en este caso, en el cual tenemos dos factores, dos variables categóricas que son tipo de ecosistema y tipo de clima. En la primera de las factores tenemos dos niveles únicamente, lago y río, y en el segundo de los factores, tipo de clima, tenemos tres niveles posibles: mediterráneo, oceánico y continental. Pues bien, como decíamos, es necesario, ante un experimento de este tipo, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las variables independientes, cuáles son las variables dependientes y, en cualquiera de los casos, cuáles son las variables cuantitativas y cuáles son las cualitativas o categóricas. Una vez que tenemos esto claro, eso nos va a determinar qué tipo de análisis estadístico ecológico tenemos que aplicar para tratar estos datos. En el resultado que nos da el test estadístico, que en este caso es un ANOVA de dos vías, porque tenemos dos factores o dos tratamientos experimentales, tenemos que el tipo de ecosistema, lago o río, tiene un valor de P de 0,052, por lo tanto un poquito mayor que 0,05, que era el nivel estándar que nos habíamos fijado para determinar si hay diferencias estadísticamente significativas entre los niveles o no. En este caso es un poquito mayor, por lo tanto concluimos que el factor ecosistema, el tipo de ecosistema, no influye en la cantidad de fósforo total, que era la variable cuantitativa dependiente que estamos valorando, que estamos considerando. En el caso de la variable clima, en el cual habíamos definido tres niveles, sí que obtenemos diferencias estadísticamente significativas.
entre los tres niveles. Aquí tenemos un valor que es 0,18 ceros y un 1. Por lo tanto, un valor muy próximo a 0, muy por debajo de 0,05. Por lo tanto, nos dice que hay diferencias muy estadísticamente significativas en concentración de fósforo total comparando los tres tipos de clima: mediterráneo, oceánico y continental. Como tenemos tres niveles aquí y hemos obtenido que efectivamente hay diferencias estadísticamente significativas, aquí nos podemos plantear como hipótesis adicional entre qué pareja de niveles se aparece este cambio significativo entre mediterráneo y oceánico, entre mediterráneo y continental, entre oceánico y continental. Para eso aplicaríamos, por lo tanto, un post-hoc. Y aquí tenemos las comparaciones post-hoc entre los diferentes niveles de los dos tratamientos, de las dos variables categóricas. En este caso obtenemos, aquí nos lo señala en naranja, los valores que son por debajo de 0,05, para que podamos identificar entre qué pareja de niveles de ambas variables aparecen cambios estadísticamente significativos. Y aquí nos llama la atención la aparición de un tercer valor de P, que es el efecto de la interacción entre los dos factores anteriores, entre tipo de ecosistema y tipo de clima. Aquí encontramos que efectivamente hay un efecto interactivo significativo. Eso significa que los cambios significativos que habíamos visto con respecto al clima se producen en determinados ecosistemas. Es decir, puede que en lagos este cambio referido al clima se produzca y en ríos no se produzca. De hecho, si atendemos al resultado gráfico de este experimento, podemos ver claramente que al pasar de lagos a ríos, el nivel de fósforo total baja, pero solo cuando estamos en clima mediterráneo, en negro, o en clima oceánico. De hecho, cuando estamos en clima continental, el fósforo total pasa de bajo a alto cuando pasamos de lago a río. Cuando tenemos líneas que se cruzan en este tipo de gráficos post-hoc, estamos claramente ante efectos interactivos significativos que nos denotan la presencia de una interacción clara entre los factores experimentales con los que estamos jugando. Decíamos antes que hay una serie de herramientas que podemos aplicar cuando los datos con los que estamos trabajando no se comportan de forma normal, es decir, que no siguen una curva de distribución normal. Lo que se suele hacer normalmente es transformar los datos. Es decir, en vez de aplicar, por ejemplo, trabajar directamente con la cantidad de crecimiento de la planta, por ejemplo, la biomasa o el peso seco, o en el caso de la diversidad de aves, con el índice de Shannon, que es una forma de medir diversidad en animales y en plantas, pues trabajaríamos con una variable transformada. Por ejemplo, trabajar no directamente con la biomasa, sino con el logaritmo de la biomasa. O bien, a veces es útil trabajar con la raíz cuadrada. Por ejemplo, se suele aplicar cuando la variable respuesta, la variable cuantitativa, sea número de individuos de una población. En este caso es muy frecuente tener que transformar este tipo de variables calculando la raíz cuadrada de esos datos. Ojo cuando la variable con la que estamos trabajando ya es de por sí un logaritmo. Hay mucha gente que equivocadamente transforma, por ejemplo, el pH. El pH no se puede transformar a un logaritmo porque ya es un logaritmo. Es el logaritmo, el cologaritmo de la concentración de hidrogeniones en el agua, ¿no? Otro truco que podemos aplicar para poder trabajar con
con test estadísticos cuando nuestros datos no son normales es la aplicación de métodos no paramétricos. Prácticamente todos los test paramétricos que hemos visto, por ejemplo la TestStudent o el test de ANOVA, tienen su contrapartida no paramétrica. El gemelo no paramétrico, por ejemplo, del test el test de student se llama test de Mann-Whitney y la contrapartida no paramétrica del test de ANOVA se llama test de Kruskal-Wallis. Tendremos oportunidad de aplicarlos cuando veamos casos prácticos en las sesiones de ordenador.